Pues es un honor, es un placer el poder comenzar el día de hoy el mes de la mamá. Como les comentaban, de verdad que este mes es súper importante. Las mamás aprenden mucho, los jóvenes igual respecto a nuestra relación con la mamá y para aquellos que saben aprovecharlo, algo muy bueno sucede en sus vidas y en su familia. Porque a raíz de este mes muchas cosas pueden ser sanadas, muchas cosas pueden ser entregadas a Dios. Y pues bueno, el día de hoy el tema que yo les quiero dar es un tema, a mí me gusta mucho, es el tema que se llama la honra a la mamá. Cada año predico este tema porque es súper importante, ¿no? ¿Qué es la honra? ¿Alguien podría definir la honra? Voy a comenzar con algo como los sinónimos de honrar, que es respetar, apreciar, premiar, ensalzar, condecorar, favorecer, enaltecer, ennoblecer, engrandecer, distinguir, galardonar. Y un antónimo, algo que es lo contrario de honrar, es degradar, es avergonzar, menospreciar, humillar. Entonces, ¿qué es la honra? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, pues dice que es estima y respeto de la dignidad propia, buena opinión y fama adquiridas por la virtud y el mérito, demostración de aprecio que se hace a una persona reconociendo su virtud y su mérito. Y es que este es un tema muy importante porque la sociedad misma, las situaciones que estamos viviendo como sociedad, como cultura, como México, se ha dejado de honrar a la mamá. Ya no es lo mismo que era antes, ¿verdad? Ya no tenemos ese respeto a nuestra mamá como era antes, ¿no? ¿Cómo era antes? ¿Qué sucedía si tú y yo no obedecíamos a nuestra mamá? El Señor movió la manita así, ¿no? Tenían un tino bien bueno, ¿verdad? Pero bueno, así estuvieras de aquí hasta donde está ya mi hermano, le atinaban, pero la chancla voladora hasta parecía que B12 de Estados Unidos, ni que B12 de Estados Unidos. Es decir, le atinaba, ¿no? Con una sola mirada, ¿no les pasaba eso? No necesitaba ni decirle nada, nada más una sola mirada de la mamá y tú sabías que tenías que cambiar tu conducta. Tenías que dejar de hacer lo que estabas haciendo. Tenías que obedecer, ¿no? Con una sola mirada, ¿no? O aquel, te estoy hablando a la 1, te estoy hablando a las 2. Los papás no son así, los papás son 2:15, 2:30, 2:45, ¿verdad? Pero la mamá sabías que cuando llegaba el 3 ya estaba sintiendo algo por ahí. Y así era, ¿no? Actualmente los niños los mandan con el psicólogo, ¿no? Desde chiquitos. ¿Y cuál era nuestro psicólogo? Es un cinturonazo, ¿no? Y si no aprendías, iba el de regreso, ¿no? Y si no, otro. ¿Y cómo le hablábamos nosotros a nuestra mamá? ¿Cómo le decías? Como actualmente le dicen, ¿qué onda, jefa? ¿Sí? No, ¿verdad? Te tenías que dirigir con todo respeto. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora, no? Actualmente la juventud tiene poco aprecio, aprecia poco a la mamá. Es como si la mamá tuviera la responsabilidad o de soportar todo lo que los jóvenes actualmente le hacen o le dicen, ¿no? Incluso, ¿qué sucedía antes con nuestros abuelitos, no? Llegábamos y le besábamos la mano a nuestros abuelitos, era una costumbre que se tenía antes. Actualmente unos lo pueden considerar, pues como que muy así, pero pues era una costumbre de respeto, ¿no? De honra, de honor, eso es lo que era. Actualmente lo verán exagerado, a lo mejor lo verán los movimientos actualmente que hay, no, patriarcado, y pueden decir lo que quieras, pero era una cuestión de respeto, era una cuestión de honra, era una cuestión de reconocer el esfuerzo que hacían las personas que nos criaban, ¿no? ¿Y cómo es hoy? Cuando tú le quieres llamar la atención a un niño, te dice, te voy a demandar, te voy a demandar con el DIF, ¿sí o no? Actualmente está bien fuerte. Por ejemplo, yo tengo una prima que es maestra y ella está en una escuela en Tizayuca y dice que actualmente no puedes tocar a los niños, que actualmente ya le dicen que no les puedes decir, por ejemplo, mi amor, corazón, mi vida, de acuerdo a la SEP. Aquí está Lupita, yo creo que también es maestra, ¿no?
O sea, antes cómo era la maestra con el niño, lo abrazaba, todo. Y es en serio, les dieron cursos donde si se cae el niño prácticamente tienes que dejar que se levante. Eso está sucediendo actualmente, ¿eh? Entonces, se está perdiendo muchísimas cosas actualmente, ¿no? Niños haciendo berrinches por un cuadrito así con pila y que enciende, ¿no? Y si le quitas el teléfono celular, no te acabas el drama que te va a hacer, ¿eh? Pero no te lo acabas. Y es muy fácil. Actualmente, ¿qué hacen los nuevos papás? Lo dejan. Le dejan el teléfono celular, no, ya para que no me esté molestando. ¿Sí o no? Antes, ¿cómo era nuestro juego? Irnos a la tierrita, a jugar, ¿no? Y hacías un carrito con lo que fuera, no hacer un cachito de madera, pero para ti era tu carro. ¿Sí o no? Eso era lo bueno. Salías a jugar, a sudar, a mancharte. Y actualmente un teléfono celular ha ocupado todo eso. Es parte de lo que estamos haciendo. Niños encaprichados allá afuera. Si por ejemplo vas a una plaza comercial y el niño quería tal cosa y no se la compran, hace un berrinche, se tumba al suelo, hace su drama. Ya no hace falta que se azote ahí y se desmaye el muchacho, el niño. Pero es en serio, eso es lo que hacen. Porque se ha perdido el respeto a papá, el respeto a mamá. Se ha perdido. La pregunta del día de hoy para mis muchachos es, ¿has honrado a tu mamá? Si que quedan callados. Amén, ¿qué pasó? ¿Has honrado a tu mamá? ¿Honras a tu mamá? Muchos ya no tenemos, ¿verdad? O muchos quizá no la conocieron. Y a veces esos que no la conocieron, híjole, ¿cómo desearían, no? Tener a su mamá, haber tenido a su mamá, ¿a poco no? Los que ya la perdimos, ¿cómo desearíamos un minuto más con nuestra madre? Y muchos de los que la tienen, la sobajan, la entristecen, ¿no? Y vamos a continuar, no vamos a meternos más. La respuesta, pues es muy fácil, ¿sí o no? La respuesta tiene que ser, ¿sí la honro o no la honro? Media la honro, no. O es sí o es no. Pero, ¿sabes qué es lo curioso? Si yo en este momento voy con las mamás y les pregunto, oiga, ¿su hijo la honra? ¿Sabes qué diría la mamá? Pues es que él me respeta. Lo que pasa es que pues, tomó un mal camino, pero es un niño muy bueno, es un hombre muy bueno. ¿Sí o no? ¿No dirían eso las mamás? Empiezan a excusar toda la conducta de su hijo. Y no es que esto lo estoy hablando de mi vida propia, porque sabrán que yo fui adicto hace 15 años, ¿verdad? Salí del centro de rehabilitación del refugio el día miércoles, ¿verdad? Que hasta vine al devocional con ellos y dimos gracias a Dios por eso. 15 años de haber salido del refugio. Y lo mismo hicimos. Pues, y entonces vamos a recuperar el tema. Si vas con una mamá, la mamá va a tratar de excusar todos los comportamientos que su hijo haya tenido. Eso es lo que van a hacer, porque así es las mamás. Las mamás saben verdaderamente amar. Mira, la palabra de Dios describe el amor de la siguiente manera. 1 Corintios 13, a partir del 4, por favor. Y fíjense si no es así la mamá. El amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Qué más nos dice ahí? El amor nunca deja de ser. ¿Y a poco no así son las mamás? Todo lo ofrece, todo lo soporta. Absolutamente todo, ¿eh? Ese es el amor de una madre. ¿Y qué hacemos nosotros como hijos? Nos aprovechamos de eso. El miércoles me dio mucha risa porque estábamos aquí en el devocional, estábamos una ruedita aquí muy chiquita, ¿verdad? Y comentamos algunas cosas y le dije, ok, ¿cómo la haces con tu mamá cuando viene? Y quieres que te deje 200 de tiendita. ¿Qué es lo que haces? Y nada más le dio risa a los muchachos. Ay, mamita, mira que... Híjole. Pero tremendo, ¿no? ¿A poco no les pasa así? Honrar a tu mamá no es algo si tú quieres o no quieres. Honrar es un mandato de Dios, ¿eh? Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre
y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate, dice honra, no dice hónrala si ella te consiente, oye, hónrala si ella ha sido buena, hónrala si, o sea, no dicen nada de eso, no le pone a la mamá condición para ser honrada. Simple y sencillamente Dios dice, honra a tu padre y honra a tu madre. La palabra de Dios dice, hazlo, no hay opción. ¿Por qué será tan importante esto? Nos hemos puesto a reflexionar de esto. ¿Por qué es tan importante honrar a nuestra mamá? Imagínate, ¿cómo puedes honrar a Dios? Que lo recibes por fe, que no lo ves. ¿Cómo puedes honrar a Dios si no honras ni a tu mamá? ¿Cómo lo puedes hacer? Simple y sencillamente no lo hacemos. Debemos de honrar a nuestra madre en agradecimiento a quien Dios usó para traernos a este mundo. Mira, porque no nacimos de la cigüeña, ¿verdad? Yo siempre digo, no creas que la cigüeña es la que te trajo a este lugar, sino que fue Dios. Tú exististe en los pensamientos de Dios antes de existir en el vientre de tu madre. Así de fácil. Tú exististe, te lo voy a volver a repetir, Tú exististe en el pensamiento de nuestro Señor, de nuestro Creador. Y Él fue haciendo cada uno de tus partes. ¿Puedes ver tus manos? Ve tus manos tantito y eres perfecto. ¿Quién te pudo crear así? Solamente Dios, ¿no? Dice Salmo 39:13, nos dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Esto parece como un poema de amor de Dios cuando nos está creando, ¿no? Me encanta la versión NTV. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias, dice, por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. O sea que tú y yo no somos casualidad, ¿no? Fuimos formados. Y es hermoso cómo dice, ¿no? Cómo habla el salmista. Cómo dice que Dios estaba ahí poniendo especial cuidado. Cómo Dios estaba entretejiéndote ahí en el vientre de tu madre. Cómo Dios estaba ahí contigo, aun cuando todavía no habías tú nacido. Así es Dios. Tenemos que dar agradecimiento porque Dios te formó en el vientre de tu madre. Fuiste escogido, tu mamá fue escogida para que tú nacieras de ese vientre. No es casualidad, no es casualidad. Dios escogió a tu mamita y formó cada parte de tu cuerpo dentro de ella. Por eso debemos de honrar a nuestra mamá. Y fíjate muy bien, la calidad de mamá jamás se va a perder. Pase lo que pase, nunca se pierde la calidad de mamá. Así como tampoco se pierde la calidad de hijo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que la mamá nunca se olvida del hijo, ¿va? Y los hijos muchas veces se olvidan de la mamá, ¿no? Por ejemplo, la otra vez vimos allá en el Distrito Federal, ¿no? Que asesinaron a un muchacho que estaba trabajando, bueno, más bien la policía lo dio de baja, por así decirlo, lo mató porque estaba asaltando un Oxxo, ¿no? Y entonces ahí cae y después llega la mamá y dice, mi hijo, pero si él solo salió a trabajar, mi pequeño, mi bebé. Y tú te quedas así. Si él no le disparaba a nadie, ¿por qué le dispararon a él? Y es en serio, ¿eh? Así estaba la mamá dijo esa frase a mí y se me quedó muy grabada. Si él no le disparaba a nadie, ¿por qué le dispararon a él? O sea, traía una pistola, señora. Le estaba apuntando a todos. ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperábamos? Pero la calidad de madre no se pierde, aún como el hijo sea como sea. Aún estuviera en la cárcel, aún estuviera enfermito, lo que fuera, siempre la mamá va a querer a su hijo, ¿no? Pero el hijo muchas veces se olvida de su mamá, ¿sí o no? El hijo se olvida de todas aquellas noches que la mamá no dormía,
porque sabrás que la vida de una mujer no vuelve a ser la misma a partir de que tú naces, ¿verdad? Todas esas noches, todos esos desvelos, todas esas angustias, todo ese doble esfuerzo, ¿no? ¿Sabes? Cuando las mamis meten a los muchachos aquí en el centro de rehabilitación, para empezar somos su última opción. Siempre somos su última opción, ¿eh? Porque ellos quisieran que su hijo pudiera solo, ¿verdad? Ellos quisieran que su hijo no necesitara un centro como ese, un centro de rehabilitación. Ellos quisieran que su hijo entendiera. Para empezar, somos su última opción. Es cuando ya están desesperadas porque no pueden hacer nada más por ustedes. Pero cuando llegan y están aquí adentro, ¿sabes cuántas mamás nos dicen ahí cuando están firmando el papel? O ya días después dicen, por lo menos esta noche voy a dormir tranquila, porque sé que está aquí. ¿Cuántas noches de sueño no le has robado a tu mamá? Para la mamá no le importa el sacrificio, no le importa el dolor por ti. Dice Juan 16:21, será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Cuando la mamá tiene a ese pequeño bodoquito aquí así en sus brazos después del parto, hasta el dolor se le olvida, ¿sí o no? La alegría. Lo ven hermoso y está todo raro, todo manchado, ¿no? Huele feo, pero ustedes, ¡ay, qué hermoso es! Y mira, se parece todo a mí. Así le dicen, ¿sí o no? Y el que está al lado, así el tío, dice, pues se va a componer, ¿eh? Pero pronto se va a componer. ¿Por qué? Porque la mamá te ve como Dios nos ve, con amor. Como Dios nos ve, simple y sencillamente. A mí me encanta hablar de cómo Dios nos ve también, porque, por ejemplo, hay versículos, ¿no?, donde dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, cómo Dios nos ve. Dios no nos ve por nuestro pecado, así, sino Él no nos ve como aquella obra perfecta que podemos ser, ¿no?, si nosotros llegamos a sus manos. Y bueno, es por eso que una mamá da todo por su hijo, porque representa sus sueños, representa sus ilusiones, representa su esfuerzo, pero aparte el hijo es una pequeña parte de la mamá. Eso es lo que es el hijo. Y nosotros como hijos, ¿qué hacemos? ¿Correspondemos? ¿Cómo has correspondido a tu mamá? Vamos a hacer esas preguntas, ¿eh? ¿Sabes? Voy a responder la pregunta que hice hace ratito. ¿Honras a tu madre? ¿Cuántos dijeron acá amén? No. Perdóname que te lo diga aquí, y aquí vamos, en este mes de la mamá va a ser confrontado, y la mamá igual va a tener temas donde va a tener que cambiar su manera de ver y las cosas y las maneras en las cuales ha hasta el día de hoy actuado, y el hijo va a tener que recibir sus jalones de orejas de repente, pero es necesario. ¿Honras a tu mamá? No, pero vamos a comenzar, ¿verdad? Esa es buena respuesta. Pero no la honramos. Si la honraras, no estuvieras en este lugar. Simple y sencillamente. ¿Sabes qué debería de haber hecho mi mamá con un drogadicto y alcohólico como yo hace 15 años? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué tenía que haber hecho? De acuerdo al Antiguo Testamento, ¿qué es lo que mi mamá tenía que haber hecho con este hijo que no entendía? En lugar de tratarme con amor, ¿sabes qué tenía que hacer? Dice en Deuteronomio 21:18. Dice, supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre. A pesar de que ellos lo disciplinan, en un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo entre los ancianos. Mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad, ambos padres les dirán a los ancianos, este hijo nuestro es terco y rebelde, y se niega a obedecer. Es glotón y es borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Esos versículos son muy fuertes, ¿no? A mí me llama la atención ahí donde dice, híjole, parece como todo este mal. Y nosotros, yo me puse a reflexionar en esa palabra, y yo le estoy hablando de mi vida, ¿eh? Y sí es cierto. ¿Cuánto mal no hice a mi familia?
¿Cuánto mal no hice a todos los que me rodeaban? Pero mi mamá, lo que hizo fue nunca soltarme, ¿no? Aunque a veces déjenme decirles que su amor me hizo daño. ¿Sí me entendieron? Mi mamá nunca me soltó, pero como adicto, su amor me hizo daño a veces. El exceso de amor hace daño también cuando tenemos un hijo en adicción. Porque la mamá nunca haría una cosa en contra de su hijo, ¿verdad? Al contrario, ¿cuántas mamás no, si están casadas, tienen a su esposo y el niño se porta re mal y llega el esposo y ¿qué hacen? No le digas a tu papá porque si no te va a fregar, te va a dar una pela. No le digas. La mamá, ¿verdad? Consentidora. Si cae el hijo en la barandilla, ¿qué hace? ¿Qué hace la mamá? Lo deja ahí, ay, que se quede ahí sus 48 horas para que se le quite. ¿Sí hacen eso las mamás? No, ¿verdad? Van y empeñan el televisor. Bueno, si es que no, ya lo empeñaron antes los muchachos, ¿verdad? Van y empeñan la pantalla y entonces van y pagan esa multa, aunque tengan que pagar 6,000, que eran 200 pesos la última vez que saqué acá un amigo. Imagínate, venden todo. Si el pequeño bebé de 30 años no tiene trabajo, ¿qué es lo que hace la mamá? Le da dinero, lo sustenta. ¿A poco no? Ay, mamá, es que no puedo conseguir trabajo. Pero es que, hijo, tú quieres trabajo de jefe. ¿Sí o no? Y el pequeño bebé de 30 años no encuentra trabajo como le gusta, porque trabajo hay en muchísimos lados. Hay en muchísimos lados. Y todavía, ¿sabes qué? Agarra el pequeño pequeño bebé de 30 años, todavía se enamora y le lleva a la mujer. Chabelito, Chabelote, le lleva a la mujer. Y no conforme con eso, el bebé de 30 años con 3 años sin trabajar, va a tener ya hijo. Y también la abuela va a tener que sustentarlo. Parece broma, pero es verdad. Vemos muchas familias donde la mamá tiene que entregar su vida completa en sacrificio por su hijo, por la esposa del hijo y por los hijos de ellos. Como si no ya hubiese sido bastante lo que pasó con el niño, ¿no? Pero ¿sabes qué? La mamá simplemente ni le hables de que está mal, porque ¿sabes qué te va a decir? Que es su perro y ella lo baña, ¿sí o no? O sea, en serio, lo van a excusar. Tú hablas con una mamá de esas, a decir, ay, es que no encuentra trabajo, pobre de mi hijo, pero por lo menos, pues no está tan mal, por lo menos. Empezamos a excusarlo porque la mamá da todo por el hijo. Así es el amor de madre, ¿no? Mira, vamos a regresar un poco al tema. Dice Mateo 15:4, por favor. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Estas son palabras de Jesús, es una historia ahí, pero entre esas palabras viene eso, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces no le faltó ese el respeto? Cuando la mamá lo único que está haciendo, teniéndote aquí, es demostrándote su amor. Es lo único que está haciendo, demostrarte su amor. Decirte, estoy contigo, hijo. No quisiera que estuvieras aquí, pero lo necesitas. Eso es lo que hace la mamá. Qué tremendo, ¿no? En este mundo nosotros perdemos totalmente el respeto por todo, hasta por nosotros mismos. No nos importa. No nos importa que nos veamos ridículos, todos drogados, todos alcoholizados. Menos nos va a importar lo que le digamos a la mamá, al papá, a los hijos, a la esposa, nada. Lo único que nos importa es consumir, consumir, consumir. ¿Por qué? Porque somos esclavos. Porque somos esclavos de esa sustancia, ¿no? Ni nosotros mismos nos amamos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Dice ahí en Mateo 22:37. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Pero dice ahí en Efesios 6:2, por favor, ¿cuál es el primer mandamiento? Con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Para que a nosotros nos vaya bien,
tenemos que honrar a nuestros papás. ¿Saben? Es triste ver mamás solas, sumergidas en esa tristeza, en esa soledad, o quizá en un asilo, ¿no? Yo soy de Actopan. Ahorita ya prácticamente nada más llego a dormir a Actopan, ¿no? Pero antes, cuando estaba ahí muchísimo más, los miércoles yo veía a señores jóvenes llevar a su mamá a sentarse para pedir limosna todo el día. Y ustedes han visto, señoras, el hijo las lleva en el carro, las sienta ahí y la señora se queda todo el día en el sol pidiendo una moneda. Una se sienta por la Comex, ¿verdad? Allá en Actopan. Eso. ¿Por qué fue tan querido Andrés Manuel López Obrador? Y no es por meterme en política, ni me quiero meter en política, pero ¿por qué fue tan querido? Por los viejitos, por la gente adulta mayor. ¿Por qué? Porque lo que los hijos no hacen, él lo empezó a hacer. ¿Sí o no? A dignificar un poco al anciano, a la anciana, a la mamá, al papá. Por eso es tan querido, por eso fue tan querido. Porque él tenía que hacer lo que nosotros tendríamos que hacer. El gobierno no tendría que andar pagando lo que los hijos tienen que hacer. Mas, sin embargo, el gobierno lo tiene que hacer, ¿no? Proverbios 23-22 dice: escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Hay actualmente, por ejemplo, muchachos de secundaria, de prepa: no, mamá, no me acompañes a la escuela, ¿verdad? No, a mí me llevaban mis abuelos cuando era chico. Y me hubiese gustado que me llevara mamá, pero no podía, tenía que trabajar. Y para mí, ver a mi abuelo afuera esperándome era hermoso, era bonito. Y ahora, si tú esperas a la chamaca, al chamaco, les da pena. ¿A poco no? ¿Qué van a decir de mí, mamá? Ya estoy grande. ¿Por qué me haces esto, mamá? Las vas a decir, viene una fiesta, lo vas a dejar. Mamá, pero a los otros no los van a dejar. Despreciamos a nuestra madre, ¿no? Despreciar o menospreciar es no valorar, no honrar, no apreciar, no respetar. A mí me encantaba el 10 de mayo porque convivíamos todos en familia, ¿no? Pero me da mucha pena igual el 10 de mayo porque generalmente la mamá es la que saca la lanita casi para toda la combinación, ¿no? La mamá. Y no nada más eso, la que cocina, ¿quién es? Porque hay una frase clásica que luego las nueras o así, o los demás tienen: ay, es que tu mamá cocina bien rico, no seas floja y tú también ponte a cocinar, ¿qué? Pero para que le sepa bien rico, así como a ti te gusta. Y entonces la mamá en su día de la madre se la pasa laborando. ¿Ese es honrar a la mamá? ¿Qué sería honrar? Así como te salgan los frijoles, tú cocinas, tú limpias, tú levantas, ¿sí o no? Y luego todavía dices: mamá, te traje un regalo, y tu mamá lo abre bien emocionada. Una licuadora. Para que sigas chambeando, jefa. ¿A poco no? Eso es honrar a la mamá. Cómprale una licuadora otro día si tú ves que no tiene. Pero ese día demuéstrale tu amor de una manera bonita, de una manera buena, ¿no? ¿A poco no? Y no nada más ese día, todos los días, ¿no? Y al final, en muchas familias, ninguna de los que estamos aquí, ¿verdad? Acaban bien tomados también y hasta peleando entre hermanos, y su mamá queda todavía angustiada y la mamá acaba el 10 de mayo así, entre cansada y angustiada. ¿Ese es honrar a la mamá? Ese es despreciarla, ¿no? Menospreciarla. Tenerla en menos, uno de los sinónimos de despreciar o de menospreciar es tener en menos, volver el rostro, mirarla hacia abajo. Proverbios 15:20 dice: los hijos sensatos traen alegría a su padre, los necios desprecian a su madre. Los necios desprecian a su mamá. Necio quiere decir ignorante, no se da cuenta.
Hay una historia ahí en el primer juicio que hizo Salomón, en donde ve a dos mujeres que eran prostitutas. Y las dos mujeres estaban embarazadas. Eso viene en el libro de Primera de Reyes 3:16, pero no lo busques, amigo. No lo busques, porque es muy largo. Y entonces las dos mujeres estaban embarazadas y una da a luz y a los 3 días da a luz la otra. La otra se acuesta sobre su hijo y muere. Y entonces le cambia el niño en la noche y le dice a la otra que su hijo es el que murió. Y entonces se presentan ahí con el rey Salomón y le dicen, no, es que mi hijo es el que está vivo, no, es que mi hijo es el que está vivo, no, es mi hijo el que está vivo. Y por eso conocemos mucho esta historia, porque se le llama la decisión ¿qué? Salomónica, ¿no? Porque agarra a Salomón y dice, entonces tráiganme una espada y pártanlo, y que se lleve una parte cada una. ¿Qué crees que sucedió después? La verdadera mamá dijo, no, dénselo. Y la otra decía, sí, que lo partan. Sí. Pues ahí viene. Mira, versículo 26, por favor. Entonces la verdadera madre del niño, que lo amaba mucho, gritó, oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio, la otra mujer dijo, me parece bien, así no será ni tuyo ni mío. Y la otra, sí. Ya, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que hace una madre? Todo por su hijo, ¿sí o no? Todo. Vamos a ver la historia, por ejemplo, de Jocabed, la mamá de Moisés. ¿Qué hizo la mamá de Moisés? En aquel tiempo, pues ya había pasado lo de José el soñador y todo, y el actual rey que estaba en Egipto, pues no conocía a José. Y entonces, como el pueblo de Dios se multiplicaba, ya no querían que se siguiera multiplicando, porque si no, en número iban a rebasar a los egipcios y podían dominarlos, podían controlarlos. Entonces, de repente, el rey de Egipto manda a que maten a todos los niños cuando nacen, ¿no? Es más, que día estaban platicando un poquito de eso, creo que el viernes, Dulce, pero en otro aspecto. ¿Cuándo? Algo así, un día es. Y entonces manda a las parteras que maten a los niños cuando nazcan. Las parteras con temor de Dios dicen, no. Entonces le inventan al rey y le dicen, es que cuando nosotros llegamos para que den a luz las señoras, estas ya dieron a luz y los hijos ya están bien. Y entonces el rey dice, no, ¿sabe? Entonces tírenlos al río. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Nació Moisés y su mamá Jocabed lo oculta 3 meses y después lo echa al río. ¿En qué lo echó al río? En un Moisés. Por eso le llaman Moisés a la canastita. Desde ahí viene el nombre de Moisés. Y lo echa al río. Y entonces se lo encuentra una de las hijas del faraón, ¿no? Pero ¿sabes qué estaba haciendo Jocabed? Estaba cuidando a su hijo. No lo dejaba. Entonces en la primera oportunidad, cuando la hija lo encuentra, ella se presenta así como, si quieres yo te lo cuido. Qué casualidad, ¿verdad? Y entonces ella se dedica a cuidar a su propio hijo. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué hizo esta mamá? Aparte de salvarle la vida a su hijo. Dejó todo. Mamás, las mamás dejan todo por sus hijos. ¿Tú qué dejas? Dolor. ¿Qué es lo que has dejado en tu mamá? Y las mamás dejan todo por el hijo. Una prueba son las mamás que están en este lugar. Qué rico un cafecito ahorita, ¿verdad? Con una papayita, unos hot cakes en casita, más sin embargo, te vienen a ver porque te aman. Te vienen a ver porque te aman. El ejemplo de María, cuando supo que tenía un hijo, ella obedeció. Es un ejemplo de obedecer, ¿no? Y la parte que más me encanta es que ya al final, ahí cuando Jesús fue apresado, cuando Jesús iba a ser crucificado, todos los discípulos huyeron, menos Juan, que estaba con María, ¿no? Todos huyeron, pero su mamá estaba ahí. No le importaba que le pudieran hacer algo que dijera, tú eres la mamá de Jesús, pues también a ti. No le importó. Estuvo con su hijo hasta el último momento.
¿Por qué? Por amor. Así es lo que hace tu mamá el día de hoy. Está contigo en los peores momentos de tu vida. En los peores momentos de tu vida. Así es el amor de una madre. Pero nosotros como hijos dejamos mucho que desear, la verdad. Somos arrogantes. Eso es horrible, un hijo arrogante. Somos fríos, somos irrespetuosos. Está el rey Salomón, un rey que les voy a contar una historia. Bueno, vamos a leerlas. Se presenta Betsabé, Primera de Reyes 2:19, delante de su hijo. ¿Quién era su hijo? El rey más sabio, el rey más rico, Salomón. Pero ve lo que hace Salomón. Entonces Betsabé fue a ver al rey para hablarle en nombre de Adonías. El rey se levantó de su trono para recibirla y se inclinó ante ella. Cuando volvió a sentarse en su trono, ordenó que trajeran un trono para su madre y ella se sentó a la derecha del rey. ¿Qué hizo el rey Salomón? Llega tu mamá cansada de trabajar, tú estás echadote en tu sala y no la ayudaste ni a barrer ni a trapear. Y dices que la honras y todavía tienes el cinismo de gritar, amén. El gran rey Salomón reconoce a su madre, se levanta, la saluda y le dice, mamá, siéntate a mi derecha. Quizás Salomón en ese momento diría, porque sin ti no estaría yo en este lugar. Y ustedes tienen también que decir esto. Sin ellas, ustedes no serían lo que el día de hoy pueden llegar a ser. Escucha bien, lo que pueden llegar a ser. Porque el día de hoy, al traerlos a este lugar, ellas les han dado la oportunidad de enderezar su camino. Al traerles a este lugar, ellas le han dado la oportunidad de tener una nueva vida y no sigan destruyendo su vida como lo venían haciendo por sus decisiones. Porque no fueron las decisiones de sus papás, fueron sus decisiones. Y sabes, si tú conoces la Biblia, sabes que Betsabé al principio pues hizo mal, ¿no? Sabes la historia de David, de Urías y de Betsabé. Urías murió, el castigo de su pecado también, un hijo murió, y vinieron muchísimas cosas a la vida de David. ¿Por qué? Porque Betsabé le fue infiel a su esposo Urías con el rey David. Pero sabes, llegó ahí con Salomón, y Salomón lo valoraba porque era su madre, no por el pasado que hubiese tenido. Porque muchas veces nosotros como hijos señalamos a nuestra mamá por errores que hayan hecho en nuestras vidas, en sus vidas. Y nosotros no somos nadie para juzgar ni a nuestro papá ni a nuestra mamá. No somos nadie. Dice, amor es una palabra hasta que alguien llega y le da un significado. Y para las mamás ese significado son ellos. Eso es lo que quiere decir. Jesús se perdió una vez, ¿no? Supuestamente se perdió 3 días. Y él estaba en el templo, no estaba perdido. Pero sus papás se fueron en la comitiva con la que venían y el niño se quedó en el templo. Cuando regresan hay un versículo ahí que está en Lucas 2, 51, cuando él regresa con sus padres y dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a Jesús, vivió en obediencia a sus padres. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. ¿Cómo estará el corazón de tu mamá en estos momentos? Yo te pregunto. ¿Contento? ¿Triste? ¿Decepcionado? ¿Roto? ¿Cómo estará el corazón de tu mamá en estos momentos? Honrar es obedecer, es respetar, es darle el lugar a tu mamá, darle el valor a tu mamá. La pregunta del día de hoy, ¿cómo podemos honrar a nuestra mamá? ¿Cómo puedes tú comenzar a honrar a tu mamá en este lugar? Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte.
Arrepiéntete de tu mala manera de vivir. Arrepiéntete del daño que hasta el día de hoy le hemos hecho a nuestra familia, a nuestras mamás. Cambia, no finjas. No finjas. Somos expertos en fingir, somos expertos en los domingos, en la mañana, rasurarnos, peinarnos bien con gel, limpiar nuestros zapatos, ponernos nuestra mejor ropa y salir aquí y decirle a nuestra mamá, ya estoy bien. Pero estamos fingiendo. No ha habido un cambio en nosotros. Somos expertos para chantajear a nuestra mamá. Eso somos expertos. Comienza a ser el hijo que dé orgullo y no de pena. ¿Cuántas veces hemos avergonzado a mi mamá? Yo después me ponía a pensar, mamá, perdóname porque no sé qué sentía tu corazón cuando te decían que tu hijo andaba. No les digo cómo andaba yo. Eso no es honrar a la mamá. Yo decía, perdóname Señor, perdóname mamá, perdóname Dios, porque hice de la dignidad de mi madre una basura. Esa es mi vida, ¿eh? Porque tiré la imagen de mi mamá a la basura. Porque mi mamá, aunque hubiese sido la mejor mamá, era la mamá de un alcohólico y de un drogadicto. Por eso decidimos cambiar. Porque en algún momento ahí dice Juan 10:10 que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero dice, yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Entonces llegó ese momento donde yo le dije a Dios, necesito de ti. Perdóname. Llegó aquel momento en donde le dije a mi mamá, mamá, perdóname, pero de corazón. Hace rato se los decía de broma, pero es cierto, no para que me dejes 200 de tiendita. Perdóname para poder volver a empezar. Una mamá perdona, ¿eh? Fácil, ¿sí o no? Rápido. Nos aman. Y mamá, quiero decirles algo bien importante. Ustedes no le deben nada a sus hijos. No vengan con esas canastas llenas de culpa. No vengan con esas canastas llenas de culpa a este lugar. No les deben nada. Ellos tomaron sus decisiones. ¿Qué mamá de ustedes les puso aquí el de este con el encendedorito? Dígame, levante la mano. ¿Quién le dio el primer cigarro de mota a su hijo? ¿Lo hicieron? No le deben nada a los hijos. Comiéncense a hacer respetar, a darse su lugar. Porque nosotros, perdón que lo diga, nosotros somos expertos chantajistas, conmiserados. Somos expertos. Por eso el día de hoy, ámense. Pero sobre todo la clave es, pídanle a Dios que les dé la sabiduría para poder el día de hoy cambiar todo. Hay una promesa ahí, en Hechos 16:31, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si yo tuviera el día de hoy a mi mamá en este lugar, entre tantas cosas que yo haría sería pedirle perdón. Pero también al final decirle, valió la pena, mamá. Valió la pena tu esfuerzo. Valió la pena tu lucha, tus desvelos. Pero ¿cómo llegar desde el momento en el que estábamos sumidos en el alcoholismo y en la drogadicción
al momento en el que nosotros podamos honrar a nuestra madre. Porque tu vida, la vida tuya como hijo, es honra a tu madre o deshonra a tu madre. Tu vida, ¿eh? Muchos jóvenes se atreven a decirle a la mamá, es mi vida. No, mijo, te estás llevando todo. No nada más es tu vida.